Muy buenas tardes, gracias por su fiel sintonía. Este es su programa Cristo está a las puertas. Ya estamos aquí en Nación TV 55.3 y le damos la más cordial bienvenida a usted que nos escucha, que nos ve en este programa de Cristo está a las puertas. En este día tenemos un tema bastante interesante, el cual se titula Tu palabra, mi esperanza, que está basada en la parábola de El Sembrador. Y nuestro hermano Isaías ya está listo para podernos compartir el pensamiento de la palabra del Señor. Un tema muy interesante, hermano Isaías. Bienvenido. Amén. Muy buenas tardes. También le damos muchas gracias por abrirnos las puertas de sus hogares, por permitirnos entrar a la intimidad de su familia y pues le invitamos a que primeramente entremos en la presencia del Señor con una oración, algo corto para empezar. Señor, muchas gracias por la bendición de poder estar reunidos en tu nombre. Te damos las gracias, Señor amado, porque tú eres el que has abierto puertas. Y te suplicamos, Padre Santo, que a todas las personas que ya sintonizan el canal 55.3 nos permita ser de bendición, Señor. Sea usted el que hable, el que nos utilice como un instrumento de bendición para su pueblo. Gracias, Señor. Te lo agradecemos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Como bien dijo mi hermano Roberto, el día de hoy tenemos el tema general en nuestra iglesia es Tu palabra, mi esperanza, porque realmente la palabra de Dios es nuestra esperanza y eso es lo que nosotros queremos traer con ustedes y compartir este pensamiento que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Y para hablar de la palabra del Señor, qué mejor que empezar con esa palabra que trajo nuestro Señor Jesucristo. Es una parábola, la primera parábola que se narra en el libro de Mateo, y es una parábola muy bonita, una parábola que tiene mucha enseñanza. Algunas de las personas que saben y estudian la Biblia dicen que si se entiende la parábola del sembrador, entonces se van a entender todas las demás. Así que nosotros queremos empezar y queremos apegarnos a lo que dice la Biblia, porque es muy bonita la enseñanza, pero para que la podamos entender es necesario que nos apeguemos a lo que dice la palabra del Señor. No lo que nosotros interpretemos, no lo que a nosotros nos parezca lo mejor, no una exégesis de la palabra, sino lo que dice la palabra en sí misma, lo que estaba en el pensamiento de nuestro Señor Jesucristo cuando narró esa palabra. Porque vamos a definir primero qué es una parábola. Una parábola es una comparación. Eso es lo que quiere decir parábola. Una comparación. El Señor está enseñando verdades profundas, verdades eternas, guardadas desde la fundación del mundo, y las está enseñando a través de parábolas. Él las enseña verdades sencillas, verdades que son fáciles de entender por todos los que las escuchan, pero realmente está enseñando algo profundo del reino de los cielos. No estamos aprendiendo cualquier cosa, sino que estamos aprendiendo cosas profundas, pero a través de palabras sencillas. Es una comparación de algo sencillo que se vive en lo cotidiano para que lo puedan entender todos los que escuchan. Y también muchos de los que escuchan, aun siendo los más sabios de su tiempo, no alcanzaron a entenderlo, porque ese era el propósito de las parábolas. Dice así la parábola, se la voy a leer completa para que entremos en el tema. Dice el capítulo 13 del libro de San Mateo, empezando en el versículo 1, dice: Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó porque no tenía raíz y se secó.
y parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Es fácil la palabra. El Señor narra simple y sencillamente la palabra del sembrador. Me imagino que todos se quedaron asombrados y dijeron, bueno, ¿y ahora qué sigue? Eso fue todo lo que dijo el Señor. No les explicó nada más. Él solamente les narró la parábola. Él tenía un propósito. Y después, cuando sus discípulos se acercan al Señor y le preguntan, Señor, le dicen, ¿qué es lo que pasó? Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y respondiendo dijo, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo poco que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídas oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. El Señor es claro y conciso. Muchas veces nosotros mismos somos los que queremos darle alguna explicación extra a las parábolas. El Señor, cuando la empieza a explicar, fíjese lo que dice. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Nosotros tenemos que entender lo que dice el Señor. Está diciendo clara y llanamente, algunas personas oyen la palabra del reino, pero no la entienden, no le prestan atención, no les interesa mucho, y cuando se alejan, la palabra que va en ellos es arrebatada por el malo, dice la palabra. Y de esa manera, lo que fue sembrado en su corazón fue arrebatado y se acabó. Esos son los que no creyeron, los que no se interesaron mucho en la palabra. Usted, al igual que yo, conocerá a diferentes personas de las que usted le puede hablar de Jesús y no se va a interesar mucho. Le van a decir, está bien, simpatizo y todo, pero nunca van a ir con usted a una iglesia. No se van a acercar con usted a menos que tengan alguna dificultad y quieran que ore por ellos. El Señor es bien claro. Este tipo de terreno aquí se volvió algo diferente. La semilla que cayó, dice, junto al camino. Este es el que cayó junto al camino. La semilla, dice, es la palabra de Dios. Y el terreno es el que está junto al camino. El terreno es duro a base de que caminan por ese camino, se vuelve duro y nada nace ahí. Entonces vienen los pájaros y se la comen. Ya pasa de ser una semilla, pasa a ser la palabra de Dios. Y de ser un terreno pasa a ser un tipo de persona. Es el tipo de persona que no se interesó en la palabra y no la volvió a estudiar, no se interesó en ella, y viene el malo y la arrebata. Los que no creen. Ese es el primer terreno. El segundo punto lo trae mi hermano Roberto y tiene los otros puntos que nosotros vamos a tocar. Efectivamente, hermano Isaías, una parábola bastante interesante en la cual el Señor comienza a anunciar lo que es las buenas nuevas del reino. Y el segundo punto de nuestro tema en esta tarde son los que aceptan la palabra, pero se apartan. Allí en el versículo 5 y verso 6 dice, pero cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó.
Luego miramos la interpretación que le da a Jesús mismo en el versículo 20 y 21. Y dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Esto nos lleva a meditar y a pensar verdaderamente en esa clase de terreno que Jesús nos habla de pedregales. Decía el hermano, realmente pedregales realmente es la clase de tierra, pero que viene realmente a representar la persona que recibe la palabra. La persona que oye la palabra, dice, la recibe con gozo, pero carece de una raíz profunda, dice Jesús. Porque viene la prueba a esa persona, la aflicción y la persecución, la cual hace que esa palabra se ahogue. Los pedregales no era una tierra cubierta de mucha tierra, sino que era un terreno en donde había en cantidad de piedras. Era un yacimiento rocoso, cubierto realmente por una delgada capa de tierra. Ahí el grano o la semilla germinaría pronto, pero el sol, cuando él salía, calentaba ese terreno y rápidamente hacía que esa planta germinara. Pero por la escasez de tierra que había ahí en ese terreno, no había profundidad en sus raíces, ya que le faltaba la humedad y el calor era suficiente para poder terminar con aquella planta, debido a que la humedad se esparcía, se secaba pronto aquella tierra o aquella planta que había nacido ahí en pedregales. Aplicándolo realmente a la persona que recibe la palabra del Señor, es aquella que la acepta pero luego se aparte. Decía, ¿por qué? Por motivos de la aflicción y la persecución. Recuerda que hay muchas personas, no sé si a usted le ha pasado o ha visto personas que cuando ellos aceptan al Señor, aceptan con gozo la palabra y se sienten felices porque han comprendido la palabra. Pero posteriormente, cuando regresan a sus lugares de trabajo, regresan a sus familias, realmente les llueven las burlas. Les llueven los comentarios sarcásticos, les llueven realmente, los excluyen de ese club de amigos. Entonces hay menosprecios, hay burlas, hay provocaciones, el cual realmente todo esto es representando a la persecución que tiene esa palabra, a esa persona que recibió esa palabra. Luego vienen realmente las aflicciones. Aflicciones realmente no solamente porque seamos cristianos, no quiere decir que no vamos a tener aflicciones en esta vida. Tanto el que no conoce de Dios como el que conoce de Dios, realmente tenemos aflicciones. Lo bueno es que el Hijo de Dios tiene alguien que le extiende su mano derecha, y ese es Cristo Jesús, el que le ayuda a soportar las aflicciones. Entonces estas personas que reciben la palabra con gozo, vienen las aflicciones sobre su vida. Sería una aflicción, sería la falta de dinero, enfermedades que vienen, pérdida de empleo, muerte de algún familiar, por mencionar algunas aflicciones que tiene el ser humano. Y cuando esta situación adversa viene sobre esta persona, él se olvida realmente de esa palabra que un día recibió con gozo. Por eso dice que al principio recibe esta persona
esa clase de terreno de pedregales, esa persona recibió con gozo la palabra. Pero cuando viene la persecución, vienen las burlas y vienen las aflicciones, a esta persona hace que esa palabra se ahogue y se apartan de la palabra, se apartan del buen camino que conocieron, porque su raíz realmente no estaba profunda. Su raíz es necesario que estuviera cimentada en el buen terreno, agarrado realmente de la vid verdadera que es nuestro Señor Jesucristo. Un tema bastante interesante, el cual el punto número 3 continúa nuestro hermano Isaías en esta tarde para realmente administrarnos con lo que la palabra del Señor quiere enseñarnos en esta hora. Él trae el punto número 3, los que aceptan y perseveran en la palabra. Amén. Es bastante interesante, la palabra del Señor es bien clara. Dice el versículo 22, el que fue sembrado entre los espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mi hermano tocó el punto de los que caen en pedregales. Y todavía tenemos que crece entre los espinos y lo ahogan, dice, los afanes de este siglo. Este siglo que es el que nos mantiene ocupados en todo, menos en el Señor. No tenemos tiempo para el Señor, no tenemos tiempo para leer la palabra. Tenemos tiempo para muchas cosas. Hay veces que nos atrae el dinero, nos atrae la prosperidad, nos atraen las riquezas. He conocido diferentes personas a través de mi vida. Algunas de ellas les ha tocado eso que les llaman las personas que no conocen al Señor Jesús, que le llaman suerte. Personas que se han sacado la lotería. Conocí como 3 personas que se sacaron la lotería. Uno de ellos era una persona que era propietario de un restaurante. Ese hombre se sacó un premio mayor, mucho dinero, y seguía administrando su restaurante. Este hombre tenía todo, dinero, lujos, tenía todo lo que él podía desear. Pero eso no quiere decir que con el dinero vamos a obtener la tranquilidad, la paz, la bendición. Queremos acallar la voz de la conciencia, pero no es lo mismo. Queremos satisfacer nuestro propio ego, nuestro yo interno, pero la verdadera paz solamente la trae Cristo Jesús. A este caballero, a pesar de tanto dinero, se supo en nuestro país, en el lugar donde yo vivía, él salió en las noticias un día que tristemente en su propio restaurante él se mató y le quitó la vida primero a la mujer con la que vivía, no era su esposa, y después se quitó la vida a él. El dinero no lo es todo, pero el afán por el dinero le hizo perder todo completamente, incluso la vida. Logró tener dinero, sí es cierto, pero nunca tuvo paz en el corazón. Los que se dejan llevar por el afán de este siglo y por el engaño de las riquezas, ahogan la palabra. Muchas veces hay personas que dicen creer en el Señor, pero se alejan o nos alejamos poco a poco al no leer la palabra, al no orar y tener un momento de comunión con el Señor, al tomar el afán de este mundo, el afán de este siglo, nos vamos alejando poco a poco. Pero hay otro punto todavía, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Este da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Todos sin excepción alguna. Estoy seguro que estamos pensando que todos somos buena tierra. Pero analicémoslo a la luz de las Escrituras.
¿Entiendes la palabra? Cuando estamos en el culto, ¿entendemos el mensaje que trae el predicador? Muchas veces salimos del culto, de la enseñanza, y se nos olvidó incluso el tema que se tocó. Decimos amar al Señor, y hay veces que empezamos con mucho gozo y después se apagó el fuego, se fue el fuego, y muchas veces brillamos por nuestra ausencia en la iglesia. Otras veces los afanes de este siglo nos tienen atrapados y hacen que la palabra sea infructuosa. Dios da talentos, pero somos infructuosos porque nos ocupamos en nuestras propias ocupaciones, en nuestras necesidades, y lo cubrimos con un velo de religiosidad diciendo, es que trabajo mucho porque necesito cubrir los gastos de mi familia. Démosle siempre su espacio al Señor. Analicemos nuestra vida, nuestra propia vida, a la luz de las Escrituras. ¿En qué lugar nosotros caemos? Yo no puedo saber si usted entiende las Escrituras, o si el enemigo vino y se la arrebató porque ya no se acuerda de qué se predicó, o si su gozo se ha apagado. Yo no lo puedo saber. Yo no sé si la palabra se ha vuelto infructuosa en su persona, sé en la mía, pero en la de usted yo no sé. Pero usted sí lo puede analizar. Analicémoslo a la luz de la Escritura. Si alguno de nosotros cae en una de estas tipos de personas, podemos venir con el Señor. Aún tenemos tiempo, aún tenemos vida. Mientras tenemos vida, tenemos la esperanza de poder venir al lado de nuestro Señor Jesucristo y abrir nuestro corazón. Todos sin excepción alguna en este país vivimos la vida muy rápido, muy rápidamente. Pero busquemos siempre el espacio para darle tiempo a nuestro Señor. ¿Cuántas veces se habrá quedado el Señor esperando por nosotros para que doblemos nuestras rodillas y abramos nuestro corazón delante de Él? ¿Cuántas veces el Señor está en la casa y no le hacemos caso porque nosotros nos ocupamos de ver la televisión, el noticiero, el partido, pero no nos acordamos de Él? No platicamos con nuestros hijos tal vez de la palabra, de algún punto, de algo que ellos tienen una duda. Necesitamos nosotros saber que si no caemos en el tipo de buena tierra, de buen terreno, el Señor sí nos puede hacer buen terreno hoy que nosotros tenemos vida y esperanza. El Señor explicó esto de una manera sencilla para que nosotros lo podamos comprender. Él mismo lo explicó para que tuviéramos la explicación. No estamos haciendo ningún análisis profundo, no, son palabras sencillas. Que el enemigo no nos arrebate la palabra, que no se seque la palabra en nosotros mismos porque se acaba el gozo. Echemos raíces profundas. Dice la Biblia, en el último pasaje dice que es buena tierra, dice. Y el último dice es buena tierra, dice. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. El Señor, lo único que el Señor va a pedir cuando venga es que hayamos dado fruto. Si usted está dando los frutos, bendiciones, qué bueno. Eso es maravilloso, porque dice la palabra del Señor que Él es la viña verdadera y nosotros somos los pámpanos. Y el pámpano que lleve fruto, dice, en el Señor, entonces Él lo limpiará y echará más frutos. De esa manera nosotros podemos gozarnos porque el Señor va a utilizar nuestra vida para bendecir a muchos más. Recuerde usted las palabras de nuestro Señor Jesucristo, la mies es mucha y los obreros son pocos. Que el Señor Jesús nos ayude para que podamos dar frutos como Él espera en nuestra vida. Si nosotros no estamos dando frutos,
esforcémonos un poco en darlos. Así como nos esforzamos a veces por trabajar, por todo lo que necesitamos, esforcémonos un poquito para acercarnos al Señor. Y Él hará la buena obra en todos y cada uno de nosotros. Esperemos que Él ponga esa semilla y nosotros podamos convertirnos en buena tierra, en un buen terreno. ¿Quiere orar, hermano, para despedirnos? Claro que sí, hermano. Isaías, oramos en esta hora. Si tú decides en tu corazón entregarle tu vida al Señor, te invitamos a que en esta hora repitas estas palabras con nosotros. Señor Jesús, entregamos nuestras vidas, Señor, en tus manos. Entrego mi vida en tus manos. Me arrepiento, Señor, de todas mis faltas, de todas mis culpas, de todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Yo quiero ser, Señor, esa semilla que ha sido sembrada en buena tierra, Señor, que escucha tu palabra y que tu palabra permanece en nuestras vidas, Señor, para dar fruto al 100 por 1, 60 por 1 y 30 por 1. Gracias, Señor, por venir y morar en mi vida. En el nombre de Jesús. Te felicitamos si tú hiciste esta oración y te invitamos a que nos visites en nuestra iglesia que está ubicada en el 6615 Renwick Road en la ciudad de Bel Air, Texas. Nuestro horario de servicios son los días domingo. Tenemos escuela dominical a las 9:45, 6 de la tarde, servicio de adoración. Ahora tenemos servicio los miércoles a las 7 de la noche, dirigidos por los departamentos de damas y caballeros. Viernes 7 de la noche, departamento de jóvenes. El hermano Manuel de la Garza, nuestro pastor, te dará la más cordial bienvenida. Bendiciones.